parte del libro El Callado del Pastor y vamos hoy a analizar un capítulo que se llama Entrenando a los líderes para aprender de la vida de José. Qué buen ejemplo, qué buena vida nos está regalando el autor en el cual podemos tomar cosas excelentes, cosas buenas para que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo como líderes. Eh, el autor comienza diciendo que, bueno, una de las cosas que siempre le impactó fue que cada vez que él leía la vida de José, él no dejaba de llorar. Y yo creo que todos, bueno, no sé si a todos, pero yo creo que a mí también me pasó las veces que leía la vida de José, las primeras veces y todas las veces que la leo, siempre, no sé, así me da una lloradera increíble, tal cual. Y claro, es que es una vida demasiado impactante. El autor, bueno, dice que él clasificó la vida de José en tres partes. O sea, la resume en tres partes: vendido, encarcelado y exaltado. Y este, de allí vamos a ir tomando poco a poco lo que como líderes nos puede servir para nuestro ministerio, para la formación de nuestras vidas. Y otra de las cosas que señala el autor, que a sus 35 años, que había tenido aquí cuando estaba escribiendo este libro, me imagino, y que a pesar de que había dirigido a ese tiempo mucha gente, que había formado mucha gente, también podía haber semejanza de lo que a José le pasaba en la vida, no solo de él como autor, sino también en la vida de mucha gente que él había estado formando. Entonces, bueno, creo que así como hemos estudiado otros libros y también nos hemos identificado con algunas cosas, algunos rasgos, algunas situaciones que han pasado, eh, esas personas, José también no nos impresionaría que también pudiéramos ver cosas similares en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Fíjate, la primera parte que vamos a leer, analizar un poquito, fue cuando es el llamamiento de José, cuando fue vendido y cuando el llamado de José fue a temprana edad, ya a los 17 años, ya José, el Señor le estaba mostrando y a través del sueño cómo lo quería usar, cómo lo quería usar, cómo los planes que tenía con él. Y bueno, y así como José, también el autor dice que a él le costó mantenerse callado cuando Dios le mostró los planes que él tenía en el futuro con su vida. Y José, bueno, fue en eso muy espontáneo y lo que hemos leído en la historia sabemos que José enseguida fue a contarle a sus hermanos lo que él estaba soñando y lo que Dios le estaba mostrando, él iba, bueno, que él iba a gobernar sobre sus hermanos. Y, y esto, bueno, lamentándolo mucho, no lo tomaron a bien. Uno piensa que a veces uno le cuenta los sueños a los demás y que la gente se pudiera alegrar o contentar, pero eso a veces no, casi siempre eso trae cola. Y, y esa es una de las primeras cosas que como líderes debemos tener en cuenta. O sea, yo no sé si contar o no contar, cuál sería la decisión, de acuerdo a nuestra madurez y de acuerdo a lo que Dios nos ministre, porque claro, José aquí era un chamito
pero no sabemos nosotros, hay cosas que Dios nos muestra a nosotros que no necesariamente deberíamos ir a decirlas porque la gente no las entiende y no siempre van a aplaudir o a gozarse contigo o con nosotros de los planes que Dios tiene con nosotros. Entonces, bueno, de paso que en el caso de José había una evidencia muy clara de que su papá lo amaba más que a sus hermanos y eso también empezó a traer fricción entre ellos, o sea, entre los hermanos de José y José. O sea, todo eso se combinó para que en el momento preciso ellos pudieran tramar la muerte contra José, movido por los celos, movido por la envidia, movido por muchas cosas feas en sus corazones. Ellos tramaron, sus propios hermanos, tramaron matar a José. Entonces, bueno, eh, llegó la ocasión, se presentó la ocasión y ellos, los hermanos de José, se pusieron de acuerdo para matarlo, pero hubo un hermano, el hermano mayor, el hermano Rubén, su hermano mayor, fue el que sugirió que en vez de matarlo, lo lanzaran dentro de una cisterna, que lo lanzaran en esa cisterna y bueno, y José es librado de la muerte. Ahora fíjense bien, uno dice, wow, cuando yo leí esta parte así, hace años atrás, ahora veo, claro, veo el libro de otra forma, veo con más claridad, pero uno dice, oye, tus propios hermanos, ¿cómo es eso? Sí, yo lloraba, decía, no puede ser posible, corazones tan perversos. Pero sí, creo que ahorita lo veo de otra forma también y entiendo que esas cosas surgen, esas cosas pueden pasar y que vienen problemas, que vienen contrariedades en nuestro ministerio, en nuestras vidas, que como líderes en formación tenemos que entender que no vamos a ser moneditas de oro, que no vamos a caerle bien a todo el mundo. Y uno, claro, uno lo dice así desde acá en esta reflexión, pero sabemos que al momento de enfrentar cada situación no es fácil, no es fácil. Yo también vi la película de José ya una vez que la vi completa, una serie que está pasando muy buena de José, este, y yo decía, wow, podía ver el contexto, el panorama, así como lo planteaban en la película. Y no fue fácil, pues, que José lo lanzaran sus propios hermanos a esa cisterna y, y aprovecharon el momento, en vez de matarlo, lo venden y lo sacan, pues, de su zona, de su protección, del cuidado de su papá. Él era consentido por su papá, una serie de circunstancias. Yo entonces empiezo a imaginarse ahí lo difícil del asunto. Apenas un jovencito de 17 años, amado, cuidado, y lo sacan repentinamente al otro extremo, a ser esclavo. Lo venden como esclavo y cuando él no era esclavo, él era un niño consentido. Bueno, el hecho fue, o sea, que así como José empezó a padecer ciertos acontecimientos que no se podían entender ni explicar, eran parte de lo que Dios tenía planificado para su llamado. Cada uno de nosotros, cuando ya Dios ha planificado algo en nuestras vidas para usarnos, van a venir problemas y van a venir contrariedades que tú dices, bueno, no puedo entender cómo pasa esto. Se van a levantar personas que te traicionen, que hablen mal de ti, que, que te vendan, sencillamente que te vendan, sin haber hecho absolutamente nada. Y como líderes tenemos que estar preparados para eso también, o sea, y después de eso, pues
José llega a manos de Potifar y a trabajar como esclavo. Uno lo lee rapidito así, pero fueron procesos y pero vemos también la cobertura de Dios. Cuando apenas José empezó a trabajar con Potifar, enseguida Potifar se dio cuenta de que él tenía algo especial. Él decía, oye, todo lo que José toca era bendecido, todo era prosperado. Y enseguida fue promovido de esclavo a ser mayordomo y ayudante administrativo de toda la casa y de toda la casa de Potifar y de todos sus negocios. O sea, le dan ese voto de confianza, todo eso, o sea, porque una de las cosas que cuando somos llamados por Dios, que a pesar de las circunstancias y de las pruebas que podamos pasar, o sea, siempre esa gracia de Dios se va a reflejar en nosotros, esa protección. Y bueno, y eso es lo que al diablo le da rabia, porque él puede planificar en contra de nosotros, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero bueno, la historia de José no termina allí, a pesar de que tenía esa gracia con su jefe, con Potifar. Se levanta una falsa acusación en contra de él. Y bueno, y fue la esposa de Potifar, comenzó a hacerle proposiciones incorrectas a José, proposiciones amorosas, a lo cual José se negó, y ella inventa esa falsa acusación. Podríamos identificar, ella inventa pues que él la quiso violar y, y bueno, imagínense ustedes aquel drama que directamente José lo llevan a la cárcel porque, bueno, Potifar le creyó a su esposa. Y podríamos identificarnos también con este tipo de problemas y reflexionar cuando en nuestras vidas ministeriales hemos pasado por ese tipo de situaciones, de acusaciones falsas. Yo mientras estaba analizando, Dios me traía a memoria que sí, sí lo vivimos. Yo lo he vivido y a lo mejor usted también lo ha vivido, que se han levantado falsos testimonios, se le ha acusado de cosas que no hizo. Bueno, quizás no, gracias, digo que gracias a Dios, Dios sabe lo que permite en la vida de cada quien. Nunca hemos sido encarcelados, por lo menos yo no, pero no sé, creo que ninguno de los que está aquí le ha pasado una cosa tan extrema. Pero lo que tenemos que tener en claro es que Dios tiene el control. Y a veces, en medio de una situación así, nosotros como líderes, nuestra humanidad, o sea, no logra entender por qué me pasa esto, por qué se me acusa de esto, por qué inventan esto de mí. Pero Dios, o sea, si uno hubiese podido, yo me iba un poquito atrás, y si yo hubiese podido analizar así ciertas cosas en mi vida ministerial pasada con respecto a esto, uno se ahorraría tanto sufrimiento, porque aquí nos está poniendo así en la boquita que claramente que estas cosas nos van a pasar, pueden acontecer, pero que Dios tiene un propósito para eso. Dios siempre va a estar al control. Entonces, cuando yo leo también lo que le aconteció a José y aquí este versículo bíblico, que, que les confieso que por primera vez lo leí, que está en el Salmo 105:17,
que explica claramente que fue Dios el que permitió todo eso. Fue Dios el que permitió que José fuera encarcelado, fuera llevado a Egipto, lo metieran en todo ese proceso. No fueron sus hermanos, ellos fueron los instrumentos que Dios usó, pero todo eso estaba en los planes de Dios, para la formación que debía tener José para su llamado. Entonces Dios nos forma, Dios tiene el control, usa las circunstancias, mueve sus teclas, mueve todo para que se produzca en nosotros lo que Él quiere que se produzca para el llamado que tenemos. Entonces a veces uno se desgasta porque mis hermanos me hicieron esto, porque me acusan de esto, porque esta señora se levanta a decir tal cosa, porque tengo que pasar 10 años en la cárcel, porque José pasó aproximadamente 10 a 12 años en la prisión y, y hay que verle la cara a eso. Entonces, bueno, no olvidarnos que Dios siempre está al control, que en medio de cualquier circunstancia, si no hemos hecho nada incorrecto, si estamos actuando como a Dios le agrada, siempre su justicia va a prevalecer y no nos vamos a quedar, no vamos a quedar mal. Este, dice aquí pues que otro de los puntos, un ejemplo personal, lo tituló el autor del libro. Bueno, él también pasó por situaciones difíciles, también fue censurado, también fue acusado de cosas que no hacía. Este, y puso un ejemplo ahí que a mí me pareció también fuerte. Un día quisieron hacerle firmar algo y lo botaron de un instituto donde él estaba estudiando, donde le quisieron hacer firmar un convenio de que él jamás iba a predicar, a hablar sobre el Espíritu Santo. Y pues habían ciertas manifestaciones, como él era pentecostal y se reunía con ciertas personas de su equipo de estudio y lo acusaron a él directamente de esas manifestaciones y eso trajo mucha cola. Pero él pudo también entender que, aunque eso le causó mucha tristeza y mucho dolor, entendió que Jesús estaba con él y que Jesús lo iba a ayudar en todo tiempo. No fue fácil, también la experiencia que relata el autor. O sea, a veces quedamos sin esperanza. Ahora, ¿cómo voy a hacer? Ahora que estoy en la cárcel, o ahora que estoy en esto, o sea, me quitan todo, acusado. Y- pero Dios siempre tiene su plan para cada uno de los que hemos sido llamados y vamos así tejiendo la historia de nuestras vidas. Dios siempre tiene su plan. Y para el autor y como para nosotros y como para José, quizás fueron tiempos en sus vidas, pasamos por tiempos muy tenebrosos, o sea, no todo está perdido. Llegará el momento que vamos a poder entender todos los planes del Señor. Ahora entiendo por qué Dios me permitió esto, ahora entiendo por qué tuve que pasar por esta situación. Y una de las claves que también da el autor en este país es que, bueno, como líderes en formación, es buscar a Dios, es buscar en esos momentos leer la palabra, buscar la explicación o el consuelo donde lo tenemos que buscar, que es en el Señor. Porque Dios mismo nos va a hablar, Dios mismo nos va a consolar y, y nos va a a hacer entender el camino por el cual debemos andar. También otro consejo que da que nos da el autor acá es que, bueno, como líderes también tenemos que tener la actitud correcta en nuestro corazón, de humildad,
eh, de respeto, de tener la actitud correcta con esas personas que nos están haciendo ciertas cosas que no nos agradan. El perdón es una cuestión también esencial para que nuestro corazón se mantenga puro, correcto, delante de Dios primeramente, sanar rápidamente esas cosas que no son fáciles, porque yo me pongo por lo menos en el papel de José y digo, caramba, o sea, bueno, que Dios nos ayude. Pero José se mantuvo claro, o sea, no envenenó su corazón, pero yo me imagino que, bueno, perdonaría rápidamente a la mujer de Potifar, que lo mandó para esa cárcel durante 10 años en una mentira tan grande. Y mantenernos con la actitud, o sea, con lo que Dios, la promesa de Dios, en nuestra vida, lo que Dios nos ha mostrado que vamos a hacer, que eso era lo único que tenía José. José ya había perdido su familia, había perdido todo, de esclavo, o sea, todo desconfigurado totalmente, lo sacaron de todo su entorno y que tenía era su sueño, o sea, lo que Dios un día le había mostrado que él iba a hacer y de ahí se agarró. O sea, ahorita estoy viendo esto, pero el Señor me ha prometido que yo voy a hacer una rama fructífera, que yo voy a gobernar por encima de mis hermanos, que Dios tiene un plan para que yo voy a ayudar a mucha gente y, y creo que eso es lo que nos va a fortalecer en medio de cualquier apoyo. Amén. Si están por ahí, si estoy conectada, no estoy hablando sola, ¿verdad? Amén, amén. Amén. Este, Aquí atento, atento. gloria a Dios, gloria a Dios. Estoy estoy aquí así, bueno, la luz de Cristo, está oscurísimo aquí, no tengo ni una velita. Bueno, dicen que ya a José se le había profetizado, las bendiciones serán sobre la cabeza de José y sobre la mollera de su hermano. Eso está en Génesis 49:26. José no era un hermano separado por su propia voluntad, sino por la providencia divina. Y otra de las cosas que voy a leer textualmente, dice que José, lo que significaba la rama, dice aquí la palabra del Señor acerca de su persona indicaba que él sería una rama fructífera junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el mundo. Génesis 49:22. Las murallas, y esto me gustó. O sea, José ya estaba en el corazón de Dios, que él iba a ser una rama fructífera junto a fuentes, o sea, una rama fructífera junto a fuentes cuyos vástagos se extienden sobre el mundo. Y las murallas jamás pueden encerrar un ministerio al estilo de José. O sea, sus ramas siempre se iban a extender sobre las murallas, a fin de que cualquiera que esté en la necesidad de su sombra o que esté fatigado y hambriento pueda acogerse bajo su fresca sombra y comer de los frutos de sus ramas. Imagínense ustedes, o sea, por eso donde llegaba José, fuera en la cárcel, algo bueno pasaba. Eso era transformado, eso era cambiado. Ya él tenía la promesa. La gente se podía acercar a José y recibir de él el alimento espiritual, recibir la ayuda. Incluso más adelante vemos que también el alimento físico, porque él administró pues, todo, por más de 5 años administró en medio de una situación tan grave que estaba pasando en esa nación de, de extrema pobreza,
de ese desierto que vino a esa vida, a esa nación, él administró sabiamente todos esos bienes que se recolectaron en el tiempo de abundancia y ayudó a mucha gente. O sea, esa sombra, José fue llamado para hacer eso. Dicen que aquí explica, me gustó mucho que las frutas y la sombra de una rama que se monta sobre la muralla están a la disposición de los viajeros sin tener que pagar por ello. Como pueden ver, ningún precio puede ser colocado sobre un fruto tomado de una rama que pasa por encima de un muro. Y esto era un decreto que estaba en el Antiguo Testamento. Las ramas y el fruto que pasan sobre una muralla pertenecían al público. Cualquiera podía comer de ese fruto gratuitamente. Incluso Francia todavía mantiene, según lo que dice el autor aquí, esas leyes bíblicas de la agricultura. Y los agricultores son beneficiados por ello. Entonces, fíjense, José era esa rama, fue esa rama fructífera en ese tiempo que lo demostró una y otra vez donde fue colocado. Siempre dio un buen ejemplo, siempre ayudó, siempre motivó, siempre por su actitud, por lo que él portaba. Dice que lo que uno porta, o sea, de lo que tú portas, impregnas la presencia de Dios, impregnas el lugar, eh, lo que tú llevas, transforma un lugar, transforma vidas. No importa la circunstancia. A veces veo así, por años he visto cosas que, bueno, que hay que evaluar. No, yo no voy a ese trabajo porque ahí todo el mundo son groseros. Imagínate, dio 10 años José viviendo en una cárcel, un delincuente, porque, o sea, las cárceles fueron hechas para personas que, que no se portaban bien o que no se portan bien, que hacen cosas terribles. Y José no estaba en esa posición, conviviendo por 10 años, más 10 o 12 años, con personas tan terribles. Y bueno, mira, fue luz en ese lugar. Entonces, lo que nosotros portamos tiene que vencer toda tiniebla y toda oscuridad. Como líderes tenemos que tener claro lo que portamos, lo que llevamos, a lo que fuimos llamados, a ser esa rama, a ser esas personas que cubrimos a aquellos que tienen necesidad, que se pueden venir así a refrescar con nosotros por lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Esto para mí es muy, muy importante. Si estamos claros como líderes y tenemos claro nuestro llamado, o sea, no vamos a dejar de hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer independientemente de lo que estemos pasando. Dios nos puede poner en medio de cualquier tipo de circunstancia. Hay cosas que uno no las va a poder solucionar, pero nuestra actitud ante las circunstancias es lo que va a determinar, va a marcar la diferencia. Y también habla aquí, pues, un título que pusieron aquí, probados por la palabra. Y bueno, sí, habla de eso, pues, cuando José, lo que acabo de mencionar, cuando José fue encarcelado, fue probado, eh, que lo único que José tenía era su sueño y todo indicaba que uno a veces lee en la Biblia, porque como uno no puede ver los detalles, en la Biblia te cuentan así, bueno, a grandes rasgos, pero a mí me gusta ver las películas porque lo ilustran más el contexto. Entonces uno lee así como que, bueno, y José estaba allí, como que estaba tranquilo, bueno, tal, pero no, o sea, hay una parte humana que no, que es la con la que batallamos todos, pues, y no fue fácil.
O sea, no es fácil. En medio de circunstancias tan difíciles, cada uno puede contar cualquier circunstancia. A lo mejor no hemos estado presos, pero hemos vivido situaciones de traición, cosas fuertes que te han llevado incluso a perder tu ministerio o tu posición y te quedas así como en el aire. Bueno, y todo lo que lleva a eso en medio de todas esas tribulaciones. Bueno, enfrentarlo con la ayuda de Dios. Así que aquí pone el autor, así como muchos de ustedes, eh, fue escogido por Dios eh, para un liderato y esas circunstancias adversas contribuyeron su universidad. Antes de que Dios terminara con José, este último habría concluido varios doctorados en la escuela de los golpes fuertes. Sí, eso es lo que nos forma. Eso es la universidad, como dice él. Las circunstancias, los problemas, eso es lo que nos, lo que nos capacita, lo que nos capacita. Y lo bueno que me gusta es que cuando estamos en las manos de Dios, o sea, bueno, después que uno pasaba la prueba, uno puede decir eso, ¿no? Porque, ay, de momento estás allí. Pero sí va a llegar el momento de la exaltación, sí va a llegar el momento del reconocimiento, sí va a llegar el momento que Dios se va a mostrar en lo que Él te ha dicho, sí va a llegar ese momento eh, de ser exaltado. Dice textualmente aquí el autor, creo que la cosa más increíble para mí con relación a José es su elasticidad, su increíble habilidad para mantener buenas relaciones con Dios. Esto también es importante, no olvidarnos de esto, tener la actitud correcta con Dios, no perder esa relación con Dios en medio de cualquier problema. O sea, a veces puede haber esa tendencia a enojarnos con Dios o a tener una actitud fea con Dios. Mira, José siempre se mantuvo con la actitud correcta hacia Dios, glorificando al Señor, honrándolo, reconociéndolo. Jamás perdió su identidad de hijo de Dios. Él decía, bueno, yo no soy esclavo, yo no soy esclavo, yo puedo estar aquí esclavo, pero él nunca se sintió esclavizado, nunca perdió esa identidad, nunca, jamás. Y, y eso era porque tenía claro al padre que tenía, que era Dios, pues. Este, y que Dios nos ayude también en eso, porque a veces uno también pierde eso. Ah, bueno, estoy pasando esto, entonces ya te sientes lo peor, la cucaracha, esto, aquello, lo terrible. No, o sea, la autoestima correcta, la actitud correcta ante Dios. Dice también que jamás José tuvo esa amargura ni enojo en el corazón, la cual, o sea, se podía notar porque por el fruto que él daba, porque si hubiese estado con amargura, con rabia, no hubiese transformado la cárcel. Cuando entró en la cárcel no hubiese hecho que los negocios de Potifar fueran prosperados y esa casa fuera bendecida. Si él hubiese estado contaminado con alguna de esas cosas, nada iba a fluir. Y se nota rápido, o sea, eso. Sí, y es un buen punto para examinarlo. En medio de las circunstancias, estamos teniendo rabia, amargura, resentimiento. Y bueno, otra de las cosas que señala aquí, que José fue fiel a la mayordomía. O sea, imagínense, metido en prisión, aprovechó sus dones, aprovechó de ayudar a los que tenía que ayudar, interpretó unos sueños, esos sueños interpretados lo promocionaron, porque a través de ese favor que le hizo a esas dos personas que estaban encarceladas allí, lo llevan después a José delante del faraón para interpretar un sueño que nadie podía interpretar. Llegó el tiempo
de que José saliera de esa cárcel a lucir. Sí, el Señor mismo te promociona. Así como yo veo a David, David tuvo un tiempo en la cueva de Adulán, metido allí, entrenándose con amargados, con gente endeudada, de amargo ánimo, dice, escondido, perseguido por Saúl, o sea, pero cuando llega el tiempo de tu promoción, nada lo va a detener. Va a llegar el momento que Dios nos va a sacar de la cueva de Adulán y nos va a usar. Así mismo como José salió de esa prisión, pero cuando yo veo a David metido en la cueva de Adulán, no estaba ahí quejándose, echándose fresco, aquí escondido, no, estaba trabajando con un poco de gente que tenían una condición horrible en sus vidas. Y, y él fue esa luz para ellos, y ahí de allí salieron guerreros, unos guerreros, los mejores guerreros de esa gente amargada, enlutada, endeudada. Bueno, el frotarse con el ungido constituyó uno de los mejores ejércitos, o sea, que David tuvo. Entonces, pero es eso, tener la actitud correcta. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, como líderes en medio de las circunstancias, un punto que debemos tratar es no tener ese corazón lleno de odio, ni de amargura, ni de resentimiento, tener una relación y servir, y servir, y servir, porque es eso, ser fieles a lo que ya, al depósito que tenemos de Dios en nuestras vidas. Vamos a ser promocionados. Dice que Faraón estaba tan impresionado con José que le hizo al momento, eh, con José, que le hizo al momento, segundos después de, de él en el gobierno de todo Egipto. O sea, rapidito lo promocionó, rapidito. Estaba tan impresionado que ya, listo, pues lo promociona. Solo Faraón sería más grande que José en autoridad. Solo Faraón. Imagínense ustedes. Faraón se quita su anillo, se lo pone en la mano de José, lo vistió con ropas de lino finísimo, le pusieron un collar de oro en su cuello. O sea, qué bonito. Finalmente ocurrió, dice aquí. José había sido exaltado. Es bueno leer esta historia, que la volvamos a repasar eh, detenidamente, así, a solitas con Dios, para que el Señor siga ministrando en nuestras vidas. Yo aquí estoy muy tocada por Dios. No sé cuánto tiempo has esperado por la promoción en tu vida, pero sí vamos a ser promocionados. Porque si Dios te prometió un ministerio, te prometió que ibas a, o sea, si te dio los sueños, Él lo va a hacer. No hay que desesperarse. ¿Sabes que una de las cosas que también me gustó haber leído esto es que Dios muestra los sueños? Tenemos que como líderes entender esto. Dios te muestra los sueños, pero no te va a mostrar todas las circunstancias o todos los pormenores que tienes que pasar para lograr ese sueño. Porque, wow, Dios te muestra, mira, te voy a poner así, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a hacer una rama fructífera, te vas a ganar este poco de alma, yo te voy a usar para, pero no te va a mostrar los detalles para alcanzar eso. Y yo creo que si Dios no los muestra, entonces ninguno dice, no, como que no voy para no voy para el baile. Entonces, acordarnos de eso, que Dios da los sueños, pero no te va a dar los detalles de cómo lo vas a alcanzar o las cosas por las que tendríamos que pasar para alcanzar esos sueños. La garantía es que vamos de su mano, que vamos de su mano, que cualquier cosa, o sea, Él es nuestro respaldo. Dice, bueno, que va a llegar el tiempo de nuestra coronación. Ese tiempo va a llegar.
Lo voy a leer así. Sé que para todos los que hayan olvidado, dejado a un lado todas las cosas por seguir a Cristo, este día de coronación será seguido de otra era en la cual reinaremos. Eh, Aquí también menciona ese versículo que habla de que aquel que haya dejado padre, madre, casa, o sea, todo confort, todo por seguir a Jesucristo, aquí en la tierra vamos a ser bendecidos y también vamos a tener la vida eterna. Hay decisiones en nuestras vidas, ministerio, bueno, que a veces nos alejan de la familia, que tenemos que soltar nuestra zona de confort. Quizás tenemos que irnos a un campo. Yo quería vivir en la ciudad, bueno, Dios nos manda a un campo. Eh, o no estás tan cerca de los hijos. O sea, cualquier cosa que hayamos tenido que dejar por el servicio al Señor, dice que va a ser 100 veces más recompensado. O sea que nada de lo que invirtamos en Dios queda así. Dice, si apenas le ponemos a un vaso de agua, ¿no? de sus pequeños, un vaso de agua, literalmente, dice la palabra, un pequeño gesto que a quien le cuesta dar un vaso de agua. Eh, Dice que ya eso tiene una recompensa grande cuando tenemos ese amor y esa disposición al servicio para servir a Dios. Eh, Nada de lo que sembramos en Cristo va a quedar sin recompensa. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar. Si no desmayamos, si no desmayamos. Hay cosas que estoy segura que también en la vida de nosotros como, como, como líderes en formación no hemos visto, las seguimos esperando, las circunstancias X ya pareciera como que no se fueran a dar las cosas, pero no nos cansemos de hacer el bien. Yo a veces digo, bueno, yo no sé, yo no tengo particularmente la certeza de muchas cosas hasta dónde me quiere llevar el Señor, pero ya esa ansiedad se me quita, porque a veces uno quiere también saberlo todo, pero ¿qué, qué, qué hago? Más bien pegarme al Señor, porque yo sé que en sus manos Él me va a llevar a cosas mejores y a cosas grandes, amén. Independientemente de que, este, ¿cómo se llama? Independientemente de que no conozcamos todo el papel del asunto. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos Amén, bien? hermana, amén. Muy bien. Gloria a Dios. Bueno, podemos concluir, tener claro que con respecto a la vida de José y lo que nos aporta, por lo menos a mi vida, es a mantenerme fiel, a guardar mi corazón, a no cambiar de actitud, a que las pruebas van a venir, pero que en medio de las circunstancias está Dios, que Dios todo lo planifica. Para mí fue así como muy revelador ese detalle de que Dios ya había planificado todo, que José iba a ser encarcelado, iba a ser, o sea, eso lo planificó Dios, que no nos enyuquemos con la gente, que tengamos esa capacidad de entender que Dios va a usar instrumentos, a veces nuestra propia familia, este, gente que ni siquiera uno se imagina, pero Dios la usa para formarnos, que no somos los únicos que pasamos circunstancias, que estas mismas circunstancias las están pasando cada uno de nuestros hermanos a otros niveles, a otras formas, de otras maneras, todos vamos a ser probados, pero que vamos a recibir la recompensa, que nada de lo que hagamos para el Señor se va a quedar sin recompensa.
siempre y cuando tengamos la actitud correcta. ¿Ves? Bueno, le voy a dar el paso, no sé, si el hermano Pastor José Martínez va a aprovechar y va a añadir algo. Gloria a Dios, le bendigo. ¿Me escuchan? Amén. Amén, pastor. Gloria. Bueno, muchas bendiciones. Exactamente voy saliendo a Barquisimeto de mi casa ahorita, pero quería antes, pues, dar gracias a Dios por la vida de hermana Susan. Particularmente a mí el tema ha impactado mi vida, aunque conozco la historia, el derecho al revés, la he leído 1000 veces. Es una historia que está ahí. He visto la película como 100 veces porque me encanta. Pero hoy Dios habló a mi vida, pues. Y esa es la idea de esta escuela, esta es la idea de analizar estos capítulos. Pareciera que hay personas que se las saben todas. Pero yo, en todos mis años en el Señor, hoy Dios ministró mi vida de nuevo, una situación que estoy pasando. Y esa es la idea, porque Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y todos los días nos habla de manera diferente. Y bueno, ustedes conocen que yo vivo en una finca que no me gusta vivir aquí, yo me gusta la ciudad, no me gusta el campo y todos los días me quiero ir. Pero hoy Dios habló mi vida, Dios no nos dice todas las cosas, sino que se reserva la mayoría, nos muestra y estamos en las situaciones difíciles y eso debemos superarlo. Amén. Y bueno, quiero además bendecirle a hermana Susan, bendecir su vida, su finanzas, su familia. Bendecir la forma en que Dios le ha dado esa claridad, pues, y le ha permitido vivir batalla para que nosotros podamos entender en este tiempo para qué fuimos llamados y por qué pasamos por situaciones difíciles. Gloria a Dios.